De niño, solía tener terrores nocturnos. No muy a menudo, pero lo suficiente como para dejar una huella imborrable en mi psique en desarrollo. La verdad es que no recuerdo mucho de lo que ocurría en ellos. Era como un sueño tan terrible que la memoria se niega a recordarlo, dejándote con un profundo y agitado temor, como si te hubieras seguido al mundo de la vigilia. Lo que sí recuerdo es poco. Estaba en la oscuridad, una oscuridad infinita y hueca. No del todo negra, más bien como la contraparte de una de esas habitaciones blancas y vacías en las que se graban vídeos musicales. Parecía que se extendía eternamente en todas direcciones. Recuerdo vagamente imágenes borrosas que se deslizaban por mi vista, formas que parecían desintegrarse en cuanto intentaba enfocarlas, pero ahora todo es vago. Lo que sí recuerdo, y lo que se quedó y cimentó cualquier recuerdo que tenga, grabado en mi reminiscencia como una cicatriz, fue la sensación de un nudo en el estómago y la de ser propulsado hacia adelante. El mundo, si se le puede llamar así, se disolvía a mi alrededor mientras me arrastraban hacia adelante, y luego hacia arriba a una velocidad imposible. Todo en mi visión se extendía en manchas grises y negras. Despertaba de golpe, con lágrimas corriendo por mi rostro, esa violenta propulsión aún recorriendo mi cuerpo, siguiéndome a la conciencia. Y durante unos horribles segundos, podía sentir cómo la habitación a mi alrededor se deformaba. Los objetos a mi alrededor se estiraban o encogían, las paredes respiraban, como si percibiera todo a mi alrededor con unos binoculares que no dejaban de enfocar. Incluso llegaba al punto de acercarme para ver el blanco de los ojos de mis padres mientras se apresuraban a consolarme a regañadientes. Era un niño nervioso, incluso sin los terrores nocturnos, y mi vida familiar nunca fue particularmente estable. Nos mudábamos mucho, ya que mi padre trabajaba para el ejército, y justo cuando empezábamos a sentarnos o yo empezaba a hacer alguna amistad inusual, su trabajo nos desarraigaba y nos trasladaba al siguiente contrato militar. Apenas tenía tiempo para aprenderme la distribución de una escuela antes de que me mandaran a otra. Hablando de eso, sentí que estuvo ausente casi toda mi infancia. Trabajaba hasta tarde, y en las raras ocasiones en que salíamos a cenar o a salir en familia, lo bombardeaban con llamadas importantes, y tenía que salir corriendo a cualquier parte a hacer lo que fuera. Nunca supe siquiera a qué se dedicaba mi padre, e incluso cuando crecí y pregunté, lo único que me dijeron fue que trabajaba para la división de investigación, lo que fuera que eso significara. Mi madre tampoco mejoró mucho las cosas, siempre me sentí más como una carga, un peso muerto. Siempre parecía responderme con un suspiro antes de que terminara una frase, como si ya estuviera harta de mí. Era hijo único, así que no tenía con quién compartir esos sentimientos, así que, claro, crecí pensando que esos terrores nocturnos recurrentes eran solo otro síntoma de una infancia vivida en terreno inestable, como intentar trepar por una pendiente de grava. Todo parecía bastante explicable. La gota que colmó el vaso llegó en mi 18º cumpleaños. Obviamente, mis padres no habían planeado nada, por mucho que yo abrigara la esperanza de recibir una tarjeta, una tarta, cualquier cosa. Pero había reservado mesa para los tres en una pizzería no muy lejos de casa y se lo había dicho. Mi esperanza era que, como era un hito en mi vida, por fin hicieran algún esfuerzo, alguna concesión para celebrar a su única hija. Fui al restaurante justo después del turno de día en un bar local donde había encontrado trabajo y los esperé. Y esperé. Pasaron 45 minutos y al darme cuenta de que no aparecerían, me fui. Al volver a casa, el coche de mi padre, como era de esperar, no estaba en la entrada, y al pasar por la sala vi a mi madre dormida en el sofá, con la botella de vino vacía y la pastilla medio vacía sobre la mesa de centro iluminada por la luz del televisor. 2 semanas después, tras reflexionar sobre mi lamentable estado actual, y en un estado de autodestrucción impulsiva y angustia adolescente, me escabullí con una botella de whisky de mi padre de su armario. El zumbido de la nevera de la habitación de al lado era el único sonido en una casa por lo demás siempre silenciosa. Digo escabullí. Mi padre estaba en el trabajo y casi nunca estaba presente, y mi madre no estaba precisamente pendiente de mí. Llegué a las vías del tren cerca de donde vivíamos ese mes. Llegué al puente sobre las vías del tren y pasé las piernas por encima del borde, desenrosqué la botella y empecé a beber el repugnante líquido marrón, con arcadas mientras me quemaba la garganta, reuniendo el coraje para, ya sabes, esperar el tren. No tenía amigos ni chica en mi vida. Me sentía como un huésped no deseado en mi propia casa, sin perspectivas. Inevitablemente, nuestro estilo de vida nómada afectó negativamente mi educación, y fui el último de mi curso desde que tengo memoria,
con un trabajo sin futuro que odiaba. Al sentir el rumor revelador de mi inminente liberación, proveniente de un tren que bajaba por las vías, y al llevar la botella a mis labios para un último trago, sentí que me tiraban del cuello de la camisa. Mi primer pensamiento en esa fracción de segundo antes de chocar contra el frío metal de la pasarela fue que a alguien le importaba. Alguien había venido a impedirme hacer una estupidez. Pero no. Resultó ser un grupo de adolescentes de mi edad que había visto por el pueblo, riéndose disimuladamente de mí mientras caminaba solo. Y procedieron a darme una paliza, dejándome hecho un desastre, ensangrentado e inconsciente, en ese puente. Me desperté al día siguiente en una cama de hospital, en un entorno estéril y desconocido, con la única compañía de una silla vacía junto a la cama. Ni que decir tiene, ninguno de mis padres me esperaba cuando me desperté. El médico me dijo que sufrí una conmoción cerebral leve y 3 costillas rotas. Dijo que tuve suerte de no haber muerto de hipotermia, pero resultó que un indigente vio lo que pasaba y ahuyentó a los matones, llamando a la policía local. En ese momento no pude evitar sentir un triste cariño por él, pensando en mi salvador fantasmal como la única persona a la que realmente le importaba. Desde luego, no me sentí afortunado. Estuve en el hospital en observación durante 3 días más. El único contacto de mis padres fue un mensaje de mi madre preguntando cuándo me darían el alta y cuándo debía traerme a casa. No dijo ni una palabra durante el viaje en coche a casa y sin mediar palabra, en cuanto llegamos, fui a mi habitación, preparé una maleta y me fui. Me sentía extrañamente tranquilo y decidido. Era inevitable, la verdad. Ella se quedó en la puerta mirándome mientras caminaba por la calle, sin decir nada, y yo no miré atrás. Tenía un poco de dinero ahorrado de mi trabajo en el bar y aceptaron contratarme a tiempo completo. A partir de ahí dormí a la intemperie durante unas semanas antes de encontrar una casa para compartir cerca del trabajo. La casa era un desastre, con gente desparejada, muebles desparejados y una primera impresión desagradable. Mi habitación apenas tenía espacio para una cama individual y un armario, con el papel pintado descascarillado y el delator rastro de moho en el techo de la esquina opuesta a la cama. Pero con el paso del tiempo, sentí algo que nunca antes había sentido, una afinidad. Estas personas que nunca había conocido se convirtieron en las más importantes de mi vida, mi primera conexión real. Me enraizaron y me hicieron darme cuenta de lo estúpido que había sido. Me permití olvidar, o al menos empezar a olvidar, esa parte de mí que se sentía desconectada, y simplemente me dejé llevar. Durante un tiempo, todo parecía normal, tenía mi rutina. Normalmente trabajaba hasta el cierre, haciendo todos los turnos que podía. Traía comida a casa del trabajo, la cocina sobraba, y mi variopinto grupo y yo nos sentábamos en el suelo o en un sofá de retazos viendo cualquier programa nuevo que saliera en el servicio de suscripción al que todos compartíamos acceso. No era gran cosa. No era nada, pero era normal. Era perfecto. Un día, sin embargo, me encontré de nuevo en ese espacio vacío. Había estado de baja con una gripe horrible los últimos días que me había dejado delirando, y también en esa extensión oscura al cerrar los ojos. Hacía años que no estaba allí, y solo recordaba haber estado aquí en el momento en que llegué. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. Donde antes, las formas que veía se movían de un lado a otro fuera de mi vista, ahora estaban quietas. Esas formas imposibles que parecían deformarse al mirarlas, todas de diferentes tamaños, simplemente estaban allí de pie. Al observar más a mi alrededor, me di cuenta de que había muchas, todas giradas hacia mí, tentadoramente fuera de mi vista para que no se notaran los detalles, envueltas en la penumbra. Pero una cosa sí podía distinguir, donde antes parecían no notarme, ahora sí. Me observaban. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Un escalofrío escalofriante me bajó de la cabeza y me atravesó los pies. Al hacerlo, sentí, no vi, las figuras que se lanzaban hacia mí. Instintivamente, levanté los brazos para protegerme, por si acaso, cuando sentí esa otra sensación familiar. Esa de ser lanzado hacia adelante y hacia arriba a velocidades imposibles. Esa que tanto me atormentaba de niño, ahora aparentemente acudía en mi ayuda. Me desperté sobresaltado en la cama. Mi primer instinto fue agradecer que todo hubiera terminado. El segundo, al recuperar el aliento, fue mirar alrededor de la habitación, observando cómo las paredes respiraban y exhalaban, y los objetos de mi habitación aparecían ante mí. Tras unos segundos, mientras recuperaba el control de mi vista y mi respiración, oí el chirrido de la puerta al abrirse.
Conteniendo la respiración, que tanto me había costado controlar, sentí una gota de sudor salado deslizarse lentamente por mi mejilla, al ritmo de la puerta al abrirse. Allí estaba Tina, una de mis compañeras de piso, apoyada en el marco de la puerta. Arqueando las cejas, preguntó, ¿una pesadilla? Asintiendo, pasé las piernas por encima de la cama, me froté la cara con las manos y volví a mirarla. Fumar, dijo, señalando su mano extendida con un porro dentro. El olor empalagoso inundó la habitación. Pasamos el resto de la noche fumando y le conté mi sueño, o mejor dicho, mi terror. Le expliqué que no los había tenido desde pequeño, pero que algo relacionado con estar enfermo había despertado algo en mi psique. Le expliqué lo de la visión que se acercaba y se alejaba, y las paredes respirando, e investigamos un poco en internet. ¿Te suena? Distorsión de escala, alucinaciones visuales, ese tipo de cosas, dijo Tina, señalando un artículo en su móvil mientras me pasaba el porro. Dando una calada, leí el titular. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Seguí leyendo y describía una rara afección neurológica, más común en niños. Percepción distorsionada del tamaño. Objetos que parecen más grandes o más pequeños de lo que deberían ser. Macropsia. Micropsia. Palabras clínicas para algo que nunca me había parecido clínico. Parece el tipo de cosas que se inventaría un niño nervioso que odia a sus padres y pasa demasiado tiempo en Tumblr, bromeó Tina, dándome un codazo en las costillas. Nos reímos y me sentí más aliviada de lo que quería admitir. Tenía un nombre. Otras personas lo habían experimentado. El artículo lo describía como benigno. Revisé algunos relatos de primera mano, casi esperando encontrarme con mis propias palabras. La mayoría eran breves. Vagos. Quejas de dolores de cabeza. De habitaciones que se sentían mal durante unos minutos. Ninguna mencionaba figuras acechando en los límites de la visión. Ninguno de ellos hablaba de la sensación de ser arrastrado, lanzado hacia adelante, como si la realidad misma se hubiera derrumbado. Me dije a mí mismo que eso no importaba. Me alegraba de no estar loco. Me alegraba de que no fuera una especie de psicosis. Digámoslo así, dijo Tina, haciendo una pausa para dar una larga calada, mucha gente pagaría un buen dinero por un viaje así. Menos el engendro del demonio o lo que sea. Se rió. Deberías hacer lo que yo hago, añadió. Ten un diario de sueños junto a tu cama. Si vuelve a ocurrir, escríbelo mientras aún esté fresco. Puede ayudarte a entenderlo, además, a veces es divertido volver a leerlo. Asentí, pensando ya en cómo algunas cosas, una vez escritas, dejan de tener gracia. Pasaron un par de semanas y seguí con el diario. Ya no había más terrores nocturnos. Ningún caso de macropsia o micropsia, o como se llamara en el artículo. Solo sueños fragmentados sobre nada en particular. Impresiones mundanas del día anterior o escenas claramente sacadas de alguna serie o película que había visto antes de dormir. Tina y yo a veces compartíamos notas por las mañanas, leyendo las entradas de la otra y burlándonos de lo aburridas que eran. Había leído en alguna parte que fumar marihuana atenuaba la fase REM del sueño, la fase donde se sueña más, así que hicimos un pacto medio en serio de dejarlo por un tiempo, aunque solo fuera para ver qué pasaba. Ion, otro de nuestros compañeros de piso, sugirió que probáramos los sueños lúcidos. Dijo que si alguna vez volvía a tener uno de esos terrores nocturnos, podría ayudarme si podía tomar el control en lugar de simplemente aguantar. Lo intentamos un tiempo sin éxito, hasta que una noche, por capricho, decidí probar una técnica que había leído en internet. Decía tumbarme boca arriba, con las manos a los costados, y mirar al techo. Eso era todo. Parecía bastante fácil. Quería ver si podía volver a ese lugar que me había asustado desde que tenía memoria. Me dije a mí mismo que, si lograba llegar allí a propósito, sería diferente. Podría tener el control, por una vez. Así que lo intenté. Me tumbé boca arriba, con las manos a los costados, y miré al techo. Me concentré en los patrones del yeso sobre mi cama. Recorrí los bultos y grietas con la mirada una y otra vez. Después de un rato, me concentré en mi respiración para intentar distraerme de mis párpados pesados por el cemento, contando cada vez que hacía un circuito con la mirada sobre los patrones que se habían formado. Esa noche estaba solo, todos los demás se habían ido al bar. La casa estaba sumida en un silencio profundo, ese tipo de silencio que solo ocurre cuando se hace tarde.
Un silencio denso y pesado lo cubría todo, el único sonido, aparte de mis respiraciones profundas, era el zumbido sordo del radiador en la habitación, constante y distante. No había ningún momento en particular que pudiera señalar. Ningún límite claro que sintiera haber cruzado. En algún momento, sentí que la distancia entre el yeso agrietado del techo y yo se hacía cada vez mayor. No más alta, sino, más lejana de lo que debía ser. Los dibujos del yeso se suavizaban en los bordes y se curvaban y estiraban hacia mí cuando intentaba concentrarme. Sentí que la pesadez y la oscuridad detrás de mis ojos se volvían más densas y pesadas, hasta que tuve que parpadear. Al principio ni siquiera me di cuenta de dónde estaba, lo único que podía sentir era la ausencia de la cama debajo de mí. Eso fue hasta que intenté observar mi entorno y me di cuenta de que había llegado. Estaba de nuevo en ese lugar oscuro. Podía percibir más ahora que estaba allí. No todo, pero sí más de lo que jamás había percibido. Delante de mí había una multitud de esas figuras que me habían perseguido desde que tenía memoria, de espaldas, arrastrando los pies hacia una especie de estructura en el horizonte. Estaba increíblemente lejos, su silueta difusa contra la penumbra. Las figuras se movían juntas con un propósito silencioso. No podía distinguir a qué distancia estaban, solo que la distancia entre nosotros parecía deliberada. Como si acabaran de perderme. Por primera vez, pude distinguir detalles. Venían de todas las formas y tamaños, cada una vagamente humanoide, sus formas envueltas en volutas de humo o niebla. Cuando se movían, el vapor se diluía y se dispersaba, revelando brevemente cuerpos blancos como el hueso debajo, deformes, inacabados, antes de que el humo volviera a cerrarse sobre ellos. No me habían visto. Tenía la intención de que siguiera así. Los seguí mientras se dirigían hacia lo que los había traído hasta allí. Parecía que pasaban horas, aunque nunca me cansaba. El tiempo no parecía comportarse como debería en ese lugar. Mientras caminaba, su número comenzó a aumentar. Aunque nunca vi llegar a ningún nuevo miembro de la procesión. Las figuras simplemente estaban allí, como si siempre hubieran formado parte de la multitud y yo apenas las hubiera notado. Algunas arrastraban a otras. Estas estaban envueltas en un humo diferente, gris en lugar de negro, más denso, más pesado. Las formas en su interior no se movían solas. Seguí siguiéndolas. Quería aprender las reglas de este lugar. A estas alturas, era evidente que no podía cambiar nada, ni siquiera sabiendo que estaba soñando. El espacio se resistía a ese tipo de influencia. Así que decidí observar, comprenderlo lo mejor posible. El tiempo seguía pasando, aunque era imposible saber cuánto. Cada vez se unían más figuras, colocándose en su lugar sin ceremonia, y el único cambio real era la estructura en el horizonte, que se acercaba. A medida que nos acercábamos, su forma se convertía en algo más plano. Más largo. Una pared. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones, su superficie emitía un tenue y pálido resplandor que parecía provenir de la nada y de todas partes a la vez. Lo oí primero antes de comprender lo que veía. El sonido me llegó, gemidos y gritos inhumanos que me hicieron doler los dientes, un coro de voces tan densamente superpuesto que no podía distinguir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Dejé de caminar. El muro era de carne y hueso. Rostros se apretaban contra su superficie a intervalos irregulares, bocas que se abrían y cerraban en gritos silenciosos, la fuente del ruido se escondía bajo capas y capas de materia viva. Cuando la procesión llegó al borde del muro, las figuras que arrastraban a otros comenzaron a colaborar. Levantaron y empujaron sus cargas hacia adelante, presionándolas contra la superficie viva. Brazos brotaron de la pared para recibirlos. Las figuras desaparecieron bajo una marea de extremidades que las agarraban, sus siluetas se disolvieron al ser atraídas y absorbidas, sus cuerpos se sumaron a la vasta masa que gritaba. Ninguno de los rostros que pude distinguir en el muro me resultó desconocido. Simplemente no recordaba dónde los había visto antes. Me tambaleé hacia atrás y me di la vuelta para correr, pero mis pies se enredaron bajo mí y caí con fuerza, aterrizando de culo sobre teta en el suelo. Desde donde yacía, miré hacia la pared. Todos me observaban. Las figuras se habían detenido. Los rostros incrustados en la pared también. Los gemidos habían cesado por completo, reemplazados por un silencio tan absoluto que resonaba en mis oídos, tan fuerte que me ensordece. Entonces las figuras comenzaron a moverse. Lentamente al principio. Con cautela.
Al hacerlo, el sonido regresó, no de ellas, sino de la propia pared. Susurros apagados brotaban de la carne a ambos lados de mí. Fuera. Las palabras se superponían, se dispersaban, saliendo de docenas, cientos de bocas a la vez. A medida que las figuras se acercaban, los susurros se hacían más fuertes, convirtiéndose en gritos, luego en alaridos, un coro frenético y desesperado que me advertía que me alejara. Las figuras casi estaban sobre mí. Fuera. Intenté impulsarme. Hacer lo que siempre había hecho sin pensar, dejar que esa fuerza familiar me impulsara hacia arriba y hacia afuera. No pasó nada. Fuera de lo que hubiera dependido tantos años atrás, no podía alcanzarlo conscientemente. El pánico se apoderó de mí. Me puse de pie de un salto y corrí. Corrí hasta que los gritos de la pared se desvanecieron en la distancia, reemplazados por el jadeo húmedo e irregular de las figuras que me perseguían. Me ardía el pecho mientras corría. Incluso en un sueño. En este lugar. Cada respiración se sentía demasiado superficial y demasiado rápida. Seguí corriendo hasta que el espacio a mi alrededor comenzó a estirarse de nuevo, y el suelo se tensó como una alfombra bajo mis pies, y mis piernas de repente se sintieron demasiado pequeñas para la distancia que necesitaba cubrir. Lo estaba empeorando, me di cuenta de repente. De repente, lo comprendí con claridad. Había logrado escapar de esos momentos antes porque nunca lo intenté. De niño, no había hecho nada para irme de allí. Lloré. Entré en pánico. Y luego, agotado, simplemente me detuve. La eyección, el lanzamiento, como quisiera llamarlo, siempre venía después. Tropecé y, en lugar de intentar agarrarme, me dejé caer. Antes incluso de tocar el suelo, esas figuras se acercaron. Sus siluetas me abrumaban la vista, su aliento caliente, cercano y desesperado. Al sentir que me agarraban y tiraban de mí, vi jirones grises surgir de mi piel, quemándome donde quiera que me tocaban. Cerré los ojos y dejé de intentar huir. Intenté concentrarme en mi respiración. Intenté recordar los rizos y patrones del yeso del techo sobre mi cuerpo, sin importar lo lejano y lejano que pareciera. Después de lo que pareció demasiado tiempo, demasiado tarde, esa sensación familiar regresó. Ese bienvenido tirón violento, pero esta vez no venía de arriba ni de abajo, sino de algún lugar dentro de mí. No me resistí y me dejé arrastrar hacia arriba, lejos de ese lugar. Me desperté jadeando. Despertar parece un término equivocado, ya que nunca dormía. Esa sensación de ser empujado hacia arriba persistía en mi pecho mientras me incorporaba jadeando, sin que mi respiración se hubiera recuperado. Durante unos segundos no pude sentirme a mí mismo, nada, mi cuerpo. Solo un peso presionando contra el colchón. Entonces, mi visión volvió a la normalidad. La habitación se estiró y se contorsionó. Las paredes se arquearon hacia adentro y luego hacia afuera. Objetos lejanos se tambaleaban hacia adelante con una claridad imposible, el edredón empapado en sudor se hinchaba hasta que pude distinguir hilos deshilachados a lo largo de la costura. Fue entonces cuando vi los ojos. Estaban a la altura del pie de la cama. Demasiado bajos para pertenecer a alguien, a algo que estuviera de pie. Amarillos y sin pestañear. Observándome absorta. Cerré los ojos con fuerza mientras las lágrimas brotaban de ellos. Cuando los volví a abrir, esos ojos habían desaparecido, pero los había reemplazado algo más. Movimiento. El papel pintado al fondo de la habitación se partió con un sonido repugnante, húmedo y desgarrador. Dedos envueltos en volutas se abrieron paso a través del yeso. Se estiraron para intentar agarrarse. No podría gritar ni aunque hubiera querido. Entonces, tan abruptamente como empezó, se detuvo. La habitación recuperó su forma. Las paredes se aquietaron. Y ese silencio reconfortante y familiar regresó, ordinario y vacío. El corazón me martilleaba en los oídos y, tras unos minutos, logré controlar mi respiración acelerada. Después de un rato, cogí el cuaderno que estaba junto a la cama. Quería anotar todo lo ocurrido mientras pudiera recordar los detalles, aunque algo me decía que no lo olvidaría pronto. Lo pasé a lo que debería haber sido una página en blanco. Pero no había ninguna. En cada página, garabateadas una y otra vez, con una letra desesperada y ansiosa, estaban escritas las mismas 3 palabras una y otra vez. Nos vemos.